¿verdad? Y vamos a mirar lo que dice ahí. No voy a tardar mucho porque yo sé que el tiempo avanza y el estómago pide comida, y vamos a darle al espíritu, pero también al cuerpo, ¿verdad? Pablo dice que un día predicó largo y uno se cayó y se desnucó, pero era Pablo, ¿verdad? Dice que después oró y lo resucitó, lo revivió. Yo no estoy seguro que tenga yo esa habilidad o esa bendición, ¿verdad? Pero vamos a tratar de predicar corto y simple. Leemos ahí el 5:20, dice ahí: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dijimos ahí cuando estudiamos esa parte. Nos está pidiendo Dios que seamos mejores que los religiosos, porque los religiosos cumplen con una serie de mandamientos o de doctrinas según la iglesia o según la religión donde están, ¿verdad? Usted sabía que el Islam, para ser un islámico, tú tienes que ir por lo menos una vez en tu vida a la Meca, sea donde sea que estés. Si puedes ir seguido, mucho mejor, pero si no, tienes que ir a la Meca, ¿verdad? Para ser un buen budista, tienes que saber todo lo de Buda, y si puedes ir a visitar alguna estatua de Buda en la India, ¿verdad? Para ser católico, estoy hablando de religión, no estoy hablando de relación. Para ser un buen católico tienes que dar allá se le llaman tu limosna, ¿verdad? Ir a las fiestas patronales, aportar en las fiestas patronales, hacer tu primera comunión, todo lo que conlleva la religión católica. Para ser un religioso evangélico tienes que ser un buen diezmador, tienes que asistir a la iglesia, no tienes que faltar. Eso es lo que significa ser religioso. Y hablé de diferentes religiones, incluyendo la evangélica, la cual nosotros profesamos, no como religión, pero como relación. Pero en los evangélicos también hay religiosos que solamente van por cumplir, pero no van porque de veras desean estar delante de Dios. Porque mi papá me lleva, porque ahí está mi novia, porque mi esposa me lleva, porque no quiero un pleito y mejor voy. Eso significa estar por obligación, no por amor. Y eso es ser religioso. Aquella persona que hace eso no ha conocido a Dios, porque a la iglesia se va no por obligación, sino por amor. Entonces Jesús le dice a los fariseos o a los discípulos, porque el sermón del monte está dirigido a muchas personas, están oyendo muchas personas, pero en sí Jesús, en Lucas dice, se voltea a sus discípulos, o sea, le habla a sus discípulos como primeras personas, después todos los oyentes. Pero a los discípulos les dice: ustedes tienen que ser mejores que los fariseos. Su justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos. Y Jesús y la ira, ya estudiamos que cualquiera que tenga ira en el corazón es igual que un asesinato, un homicidio. Y como dato, nada más le quiero recordar, ¿usted sabe cuántas veces Jesús tuvo una discusión con los fariseos? Por ejemplo, cuando los fariseos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿debemos de pagar impuestos al César o no? ¿Verdad? Jesús dice: muéstrenme una moneda. Y Jesús dice: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la inscripción que tiene la moneda? Dijo: de César. Y Jesús dijo: pues denle al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Varias veces Jesús fue atacado por los fariseos, ¿verdad? Varias veces. Pero aquí en el Sermón del Monte nos da una característica de los fariseos. Dice: su justicia es muy simple, por lo cual ustedes tienen que ser mejores.
Un ejemplo. El sumo sacerdote y todos los del Sanedrín en la época de Jesús estaban predicando del amor de Dios, estaban predicando del adulterio, que no se debe de cometer adulterio, que no se debe de matar, no se debe de asesinar. Ellos lo estaban predicando bien, pero sabe que en lo secreto todos ellos estaban tramando cómo matar a Jesús. Así es que predicaban una ley literal, y es lo que Jesús dijo: tú puedes no matar a una persona literal, pero si estás pensando en lo secreto mal contra él y estás poniendo una ocasión de caer a tu hermano, es lo mismo que matar. Y los fariseos lo hacían eso, predicaban no mates, le predicaba al pueblo, no mates, pero ellos pensando, ¿cómo iremos a matar a Jesús? Cuando estudié, ¿se acuerda hace 3 días pasados? Cuando les dije que un talento vale $6,600, un talento de plata en nuestra época. Y le dije que el deudor grande debía $66 millones, y hasta le hice las cuentas y dijimos que para que pagase esa deuda ocupaba 1,800 años de vida. Y por eso Jesús dice: no lo vas a poder pagar, porque la vida no te alcanza. Eso llévalo al plano espiritual. Nunca podrás pagar tu pecado en la eternidad. Los católicos dicen: ¿ves? Aquí es la doctrina del purgatorio, porque dice: hasta que pagues el último centavo puedes salir. Pero así como este siervo no le da la vida para pagar, así toda la eternidad no te va a permitir pagar tu deuda, porque solo el que la paga es la sangre de Jesús. Ahora, llegamos a otro punto difícil de explicar y de enseñar, aún de estudiar, y es el tema del adulterio. Porque Jesús dice: te enojas contra tu hermano, ya cometiste homicidio. Ahora dice: oísteis que fue dicho, capítulo 5, verso 27. Dice: oísteis que fue dicho, que dice: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así sentadito, incline su cabeza y ore por mí para que Dios me permita exponer su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, es bendita para siempre, mi Dios. Solamente nosotros necesitamos abrir nuestro entendimiento y corazón para poder entenderla, Señor. Te rogamos que nos des licencia, nos des permiso de estudiar tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. No, Señor, intentamos ofender a nadie, pero, Señor, intentamos presentar la verdad. Y esa verdad, Señor, es la que nos hace cambiar, porque dice tu palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que queremos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Oísteis que fue dicho. ¿Qué significa la palabra oísteis? Como cuando Jesús decía o dice en el de cierto os digo en los evangelios, y en Apocalipsis dice: el que tenga oídos oiga. ¿Qué significa oísteis? Significa ustedes lo saben. Ustedes ya lo saben, no es necesario que les enseñe, dice Jesús, ustedes ya lo saben. ¿Y qué saben? Ustedes saben que fue dicho: no cometerás adulterio. Ustedes eso ya lo saben. Y si les pregunto yo aquí en esta mañana, ¿ustedes saben eso? La respuesta es sí. Mire, aun cuando no conocíamos el evangelio, no conocíamos la palabra de Dios, lo vimos con nuestros padres, porque nuestros padres todavía ahí andan ya viejitos
y siguen juntos, ¿verdad? Pero dice, ustedes, ya hablando de la palabra de Dios, ustedes saben que fue dicho, no cometerás adulterio. Miren, ¿por qué le digo que es un tema difícil? Porque mire, están mis hijas, están los hijos de mi hermano, están los hijos de mi hermano, que tal vez 2 de ellas todavía no tienen la capacidad de entender lo que vamos a explicar, pero de 10 años para arriba ya pueden entender. Ahora, escúcheme, si yo no me atrevo a predicar esto en el púlpito, ellos lo van a aprender en la escuela. Y sabe, hijos, hijas, saben que en la escuela les van a decir esto: ustedes son libres de hacer lo que quieran. Si quieren, no se casen, júntense nada más. Y si no les va bien en el matrimonio, sepárense y búsquense a otro. Porque esa es la actualidad, ¿verdad? En la escuela les van a decir: ustedes son dueños de su cuerpo, hagan lo que quieran. Pero la Biblia no dice eso. Y vamos a ver las consecuencias del adulterio. ¿Por qué no deberíamos de pensar en adulterar? Amén. Por eso les digo, es un tema difícil, porque tengo que tener cuidado de lo que voy a hablar, pero también ser capaz de predicarle no nada más a los adultos, sino también a los niños, que entiendan lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no voy a avanzar mucho, pero vamos a Éxodo 20:14. Ahí es donde aparece el mandamiento que Jesús se refiere. Jesús está repasando las leyes del Antiguo Testamento en Éxodo 20. Empezamos con la ira, ¿verdad? Ese es el primer, en sí Jesús está hablando las leyes morales. Ya dijimos, Jesús dijo no matarás, pero también dijo si te enojas en demasía con tu hermano, eso puede producir querer matarle. Ahora dice el 14, dice no cometerás adulterio. Eso es Jesús está recordando este verso y les está diciendo a los oyentes, ustedes lo han leído y ya lo saben, no cometerán adulterio. ¿Qué significa adulterio? Adulterio se refiere a la unión. Ahora, aquí viene el punto que debo de tener cuidado. Hijos, niños, ser hombre o ser un varón o ser una mujercita, una niña, es un regalo de Dios, ¿ok? Si tú eres niña, es un regalo de Dios. Si tú eres un hombre, un niño, es un regalo de Dios. Dios te creó así como niña y Dios me creó así o te creó así como niño. Ahora, la diferencia entre el niño y la niña es lo que la escuela les va a enseñar a ustedes, lo que se llama sexualidad. ¿Ok? Ahora, la sexualidad, listen, la sexualidad no es malo. Porque ¿quién inventó la sexualidad? ¿Quién inventó ser varón o ser mujer? Fue Dios. Lo inventó el Señor. Por lo cual no es pecado la sexualidad. Es pecado cuando se practica fuera de los reglamentos de Dios. Entonces, el adulterio significa la unión sexual de 2 personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera una infidelidad. ¿Verdad? Niños, ¿cuántos de ustedes en su escuela tienen un amiguito que les dijo, estoy triste porque mi papi y mi mami ya no viven juntos? ¿Cuántos han tenido un amigo así? Los niños. ¿Tienen un amigo que ya no viven los papás juntos? O que su amigo le dijo, es que mi papá y mi mamá ya no viven juntos, mi papá se fue o mi mamá se fue. ¿Saben por qué? Porque hubo tal vez adulterio.
Esa es una consecuencia del pecado del adulterio. Ahora, escuche, un soltero o una soltera no puede cometer adulterio, ¿ok? Si tú no estás casada o casado y cometes el error de tener intimidad con otra persona, no eres adúltero. La palabra para eso es fornicación. Cuando dos jóvenes tienen una intimidad carnal, entonces son fornicarios, han fornicado. Y sabe que dice que todos los pecados están fuera del cuerpo, porque matar no te matas a ti mismo, matas a otro. En sí, todos los pecados, según la Biblia dice, son fuera del cuerpo, pero el único pecado que es contra nosotros mismos es la fornicación. La fornicación lo cometemos a nosotros mismos cuando lo practicamos. Y ese es un pecado que nos afecta en primera persona a nosotros. Y hay una culpabilidad. Un soltero o una soltera no pueden cometer adulterio, pero en este caso sería fornicación. Mientras que si la persona está casada y tiene intimidad con otra persona que no es su cónyuge, éste ha cometido adulterio. Y una vez más vamos a ver cuál es la paga del adulterio en el antiguo pacto para entender lo que es la nueva alianza, la nueva ley, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, que es la gracia. Levítico 20:10. Esa es la paga del adúltero. Levítico 20:10. Levítico 20:10. En el 9 hay un versículo que tal vez los niños les haría un bien leerlo. Pero no vamos a leer el 9, eso es para los niños, ¿verdad? Pero el 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice? ¿Qué dice? Serán muertos. Dice, si cualquiera que se encuentre cometiendo el acto de adulterio, dice, deben de morir. No hay otra oportunidad, deben de morir. Esa es la paga del pecado. Ahora, los fariseos, ¿se acuerdan que dijimos que Jesús le pide a los discípulos, les pide, ustedes tienen que ser mejores que los fariseos? Ahora, refiriéndonos al adulterio, ¿cómo cree usted que enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban y decían, el adulterio se comete cuando se lleva al acto y no solo en el pensamiento. O sea, para ellos es como cuando estaban diciendo, no maten, pero en su mente estaban diciendo, ¿cómo vamos a matar a Jesús? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo nos ayudarán para matar a Jesús? ¿De dónde saldrá un Judas que traicione a Jesús? Eso es lo que estaban pensando. Ahora, vamos a eso, los fariseos estaban diciendo, miren, pueblo, no adulteren, pero dentro de ellos tenían deseos por mujeres que no eran suyas. Por eso Jesús dice, tu justicia tiene que ser mejor que la de ellos. Ahora, los fariseos cumplían bien este mandamiento, pero se habían olvidado lo que dice Éxodo 20:17. Vamos allá, Éxodo 20:17. Es una ley igual que va conectado a lo que es el adulterio. Éxodo 20:17. Mire lo que dice ahí. No codiciarás la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora vamos a quedarnos ahí. Dice,
no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, ¿qué es codiciar? Es desear, es querer tener algo que no es tuyo y lo deseas en el corazón, lo deseas en la mente. Eso es codiciar. Y Pablo lo dijo en Romanos 7:7. Vamos a Romanos 7:7. Miren lo que dice ahí. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La respuesta es: en ninguna manera. Pero yo, dice, no conocí el pecado sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahora, ¿el estándar de Jesús es más alto que la de los fariseos, sí o no? Sí, es muy alto. Ahora yo le puse aquí. Alguien escribió esto: si estando casado. Ahora, nótese aquí que Jesús se refiere mucho al hombre, ¿verdad? Se refiere mucho al hombre. Pero acuérdese que en esos tiempos la mujer se cubría de cabezas hasta los pies. Traían túnicas y traían velos que les cubrían el cabello. En sí, para los árabes y para los judíos en esa época no podían ni siquiera mostrar el cabello, solamente la cara. Pero Jesús se refiere mucho al hombre y le dice: si un hombre mira a una mujer, ya cometió adulterio. Pero sabe, la palabra ahí puede ser diferente o pueden ir los dos. Si un hombre o una mujer mira a otro hombre o otra mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón o con él. Estamos en un país, en una época donde el varón codicia a la mujer ajena. La mujer, la casada, codicia al varón que sale en las novelas, porque ya no se parece como cuando lo conocieron, al esposo. Ahora, vivimos en una cultura que el hombre hoy codicia a otro hombre, o la mujer codicia a otra mujer. Ahora, alguien escribió: si estando casado o casada, hombre o mujer, miras a un hombre, a una mujer, la primera vez, estás usando el sentido de la vista. Cuando vas manejando por la calle, miras a una persona, eso es natural. No estás ciego para no ver, viste algo normal. Pero dice: si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado. ¿Ok? Cuando ves la primera vez, normal. Pero vas manejando y de repente ya la viste, pero vuelves a verla o a verlo, ya estás permitiendo ser tentado. Luego dice: si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado. Ya es como cuando volteamos y volteamos, como que casi si pudiéramos voltear la cabeza entera, ¿no? Y dice: más allá de la tercera vez es definitivamente pecado. ¿Verdad? Ya es pecado, ya entró la tentación, ya se dice al pecado, ya no dejas de verla, de verlo, ya estás ahí pensando. Hablar del adulterio no es cosa fácil, es muy difícil. No puedo decir, porque mire, hermanos, ahorita vamos a ver ahí el ejemplo de Jesús. Mire, sin duda, porque es un tema profundo y complicado, porque aquí le puse, si usted mira Mateo 5, son 3 versículos en cuestión lo que vamos a estudiar. 5, 27, 28, 29 y 30, son 4 versos. Son 4 versículos que son pequeños y que lo leemos en 2 minutos. Pero
hablar de eso es un tema muy profundo, bastante profundo. Incluso esto va conectado con el siguiente mensaje, que es Jesús y el divorcio. Porque estamos hablando del adulterio, que son ya personas casadas. Y a causa del adulterio pueden venir los divorcios. Ahora, ¿Jesús permite el divorcio? Muchos dicen sí, muchos dicen no. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces yo le puse aquí, este tema ocupa en el Sermón del Monte 4 versículos, pero es un tema muy profundo y complicado de enseñar, pues sin duda, ahora puse la palabra todos. ¿Qué significa todos? Todos. Ahora mire, de los que estamos aquí, yo por lo menos miraría de los que son de 10 años para abajo acerca de este tema, inocentes. Y hasta lo dudo porque ¿cuántos de los niños aquí presentes han deseado el juguete de un primo o de una prima y han querido quitárselo? Y ahí ya miré unas sonrisitas. Eso significa, eso en el corazón, hijos, significa codicia. Cuando tú deseas el juguete de alguien, eso se llama codicia. Ahora, si tú vas a hacer algo por traerte ese juguetito, ya eso es pecado. ¿Se acuerda? A mis hijos les he comentado esto y se van a reír cuando diga yo esto. Yo tenía un primo, tengo mi primo, ustedes lo conocieron tal vez, mi primo se llama, bueno, voy a omitir el nombre, pero él estaba aquí en Las Vegas y él tenía un trailercito azul, me acuerdo, el trailercito bien bonito, y cada que pasaba yo por su casa, él jugando con su trailer, pero un día se descuidó y yo le quité el trailer, me lo llevé, pero ya en el corazón había el deseo de ese carrito, me gusta, lo deseo, lo anhelo, y en cuanto se descuidó, nos lo volamos y nos lo llevamos a la casa y lo escondimos en el jardincito que teníamos allá atrás de una plantita, ahí lo pusimos, y hasta que mi mamá lo encontró y dice, este no es juguete tuyo, ándale, regréselo. Eso es codiciar, hijos, eso es desear algo. ¿Verdad? Cuando ustedes miran un juguete que, ay, me gusta mucho ese juguete, ¿cómo quisiera tenerlo? Si hasta ahí queda, pues no han permitido pecar. Pero si ustedes van por ese juguete, lo traen a escondidas y juegan con eso a escondidas, ya pecaron. Ya pecaron. Ahora, este ejemplo del juguete va un poquito con los casados. Cuando el juguete no es tuyo, y no estoy diciendo que la mujer sea un juguete, no. Estoy comparando, es una analogía de un juguete de niño con una persona ya adulta. Si lo que miras y deseas no es tuyo, estás haciendo o estás permitiendo que la codicia entre a tu corazón. Por eso le puse, sin duda todos, de una o de otra manera, somos culpables de pecado de codicia en el corazón. Ahora, en este caso, no de cosas materiales como el juguetito, sino de una persona, sea mujer o sea varón. Ahora, la Biblia es claro en decir, si alguien dice no haber cometido pecado, en un sentido general, y entra la codicia, la Biblia le llama, ¿qué? ¿No saben? Cuando nosotros decimos, no, yo no tengo ese pecado, es más, yo no peco, ¿cómo nos dice la Biblia a nosotros? Que somos mentirosos. Así es que dice, el pecado de codicia, sin querer lo hemos cometido, o tal vez porque lo hemos deseado cometer. Ahora, si alguien dice yo no soy codicioso, llamamos a Dios mentiroso, y entonces ya nosotros somos casi dioses, porque todos somos culpables delante de Dios. Ahora la pregunta sería para los adultos, ¿alguna vez en tu vida has codiciado? Ahora vamos de lo más bajo a lo arriba, de abajo del tema hasta el tópico, hasta lo arriba. Ejemplo, ¿has codiciado el carro de un vecino? ¿Has dicho, cómo me gusta el carro del vecino? Quisiera un carro así. Ahora, es lógico que no lo vas a ir a robar, porque es tu vecino, pero en tu corazón está, si pudiera hacerlo, lo hago. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez lo has hecho? ¿Sí o no? ¿Has codiciado
el negocio de tu hermano o de tu amigo y has dicho, ese negocio produce mucho, me gustaría ese negocio para mí? ¿Has codiciado la casa de tu prójimo? Estoy hablando de la casa material. Dices, qué bonita está su casa. No como la de mi vecino, no como la mía. Por eso dije, vamos de lo bajo arriba. Ahora, llegamos adentro de la casa. ¿Has codiciado a la mujer de tu prójimo? ¿O has codiciado al esposo de tu consierva? En este caso, ¿has codiciado al esposo ajeno? Y has dicho, y es más, hasta le has dicho a tu esposo, si fueras como el hermano tal, mujeres, o el varón ha dicho, la hermana tal hace mejor su comida. Y ahí empieza. Y así empieza. Ahora, con estas simples preguntas, que yo hice, si estamos delante de Dios y nos hace un test, un examen de conciencia y nos dice, miren, voy a juzgarlos. Y si ahorita no pudimos decir que estamos libres de pecado de codicia, ¿estaremos de pie delante de Dios cuando seamos juzgados? Si no es por su sangre, la respuesta es, estuviéramos perdidos. Porque cuando Dios nos juzgue, van a salir todos los pecados que hemos cometido. Ahora, dice que el adúltero vive de noche, porque dice, no me ve nadie. Pero Dios, que todo lo ve, el día que nos juzgue saldrá todo. Pero aquí es donde entra Jesús. Si tú y yo aceptamos a Jesús, Jesús se pone de por medio y dice, sí, Él cometió esos pecados, pero mi sangre es suficiente para limpiar todo eso. Y es cuando Jesús, o cuando Dios el Padre dice, venid, o Jesús dice, venid benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Es por eso que la sangre de Jesucristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Es su sangre la que nos limpia. Ahora, vuelvo a decirle, todos hemos dicho que siendo niños codiciamos juguetitos. Ahora de adultos somos más malos. ¿Por qué nos hacemos como que somos santos? Al final de cuentas, si fuéramos santos, ya estuviéramos en el cielo. Pero estamos en la tierra. Eso significa que todavía batallamos con el pecado. ¿Están conmigo o no? Ahora, por eso le digo, el pecado o el adulterio es un tema muy difícil, muy difícil. Ejemplos en la palabra de Dios de lo que es el adulterio abundan muchos, muchos. Para empezar, Saúl, el primer rey, tuvo concubinas. Jacob tuvo 2 mujeres y todavía las siervas de sus esposas. De ellas salieron los 12 hijos. Abraham cometió pecado de adulterio. Y muchos dirán, pero ese tiempo no estaba la ley todavía. Pero Jesús se refiere a la ley desde Adán y Eva. Y él dijo, al principio no fue así. Jesús dice, en la creación yo hice un hombre y una mujer. No hice un hombre y 2 mujeres. O sea, Jesús está diciendo, para el matrimonio yo deseo la monogamia. Monogamia significa una sola esposa. Poligamia es cuando un hombre tiene muchas esposas o una mujer tiene muchos maridos. Eso significa poligamia. Pero Jesús, cuando fue a la creación, dijo, yo crié un hombre y una mujer. Y escúchenlo, niños, cuando ustedes tengan la edad de casarse, ustedes son un hombre y una mujer, no más. Porque queramos o no, nuestras hijas se van a casar. Pero si nosotros les enseñamos la palabra, que ellas vayan pensando
en buscar a una persona que primeramente ame a Dios para que no tengan estos problemas. Pero después de la ley encontramos a un hombre muy famoso que cometió adulterio. ¿Quién se le viene a la mente? David, el rey David. Jesús dice, o Dios dice de él, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo David? Cometió adulterio. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. Y ya vamos a entrar viendo ejemplos de lo que es el adulterio. Y aquí, hermano, es que tenemos que tocar varios temas, varios asuntos, tal vez solamente por encimita, pero los tenemos que mencionar. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. Dice ahí: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos. ¿Lo tiene? Volvemos a leer el 11:1. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la tierra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se llevó a su casa. Se volvió a su casa. Dice, primero veamos los asuntos que está pasando aquí. Dice que este tiempo David no tenía que estar en el palacio, tenía que estar en la guerra. Dice, porque dice, este tiempo los reyes salen a la guerra. Pero ¿qué hace David? David dice: Joab, vete tú, llévate todos los siervos, todo el ejército, vete tú, yo tengo que quedarme en Jerusalén. ¿A qué quedó en Jerusalén? No lo sabemos, la Biblia no lo explica. Pero dice, él se quedó en Jerusalén. Y por lo que leemos, dice que él estaba acostado en su lecho. Lecho es cama, ¿verdad? Él estaba ahí descansando. En una tarde como cualquiera, dice, él estaba descansando, pero se levanta. Yo creo que ya se había cansado de la espalda. Se levanta y dice, empieza a pasear en su tejado, en la terraza. Dice, y mientras estaba, yo creo que contemplando la ciudad, porque se lee y se entiende que el palacio del rey estaba alto, porque él mira hacia abajo, no sé qué tan alto sea, pero dice que él mira a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. Ahora, miramos aquí un punto principal. ¿Cuándo viene la tentación a la vida de un hombre y una mujer? Cuando están solos. Cuando están solos y cuando no están haciendo nada productivo, cuando no están haciendo nada que los haga invertir el tiempo en otra cosa, Satanás aprovecha y pone tentaciones. Y ahora, las tentaciones hoy en nuestros días, por lo menos en ese día David tuvo que pararse de la cama y caminar. Ahora usted acostado en la cama, ahí está la tentación con el celular, ¿sí o no? Ahí está la tentación, en el mismo lecho, ahí puede estar la tentación. Y dice, la tentación viene cuando uno está aislado, cuando uno está solo, cuando dice, nadie me ve, cuando dice, estoy solo, estoy sola, nadie me ve. Ahí es cuando llega la tentación. Segunda cosa, dice, ¿a quién se le ocurre? Y hablo como
en este pasaje le habla a las mujeres. ¿A quién de las mujeres piadosas? Y no estoy diciendo que esta mujer era una mujer cualquiera, no. Pero ¿a quién se le ocurre bañarse y no tener en cuenta si está todo tapado el lugar donde se va a bañar? Eso significa pudor, vergüenza, ¿verdad? Eso significa tener respeto a su esposo. Y aquí entra también en nuestros días la vestimenta. En nuestros días entra la forma en que una mujer se atavía para salir a la calle. Atavía significa se arregla. Betsabé no tuvo cuidado o asegurarse que donde se estaba bañando estuviese todo tapado. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que al hombre o cómo es atraído el hombre? David, por lo que vemos, fue atraído por la vista. Ahora, el varón, y estoy hablando ahora a los hombres, nosotros los hombres somos tentados por la vista. Ahora, si un hombre mira a una mujer toda destapada, pasa lo que pasó con David. Así es que no estoy excusando ni a uno ni a otro, pero la mujer, dice la palabra de Dios, vístase con pudor. Y al varón se le dice, deseo que todo varón ore con manos santas, levantando manos santas. Ahora, dice que mientras que se paseaba David, dice, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, al David mirar, le nació el deseo en su corazón de estar con ella o tenerla. Y como era el rey, se le hizo fácil decir, vayan y tráiganme a esa mujer. Porque el rey lo que pedía se le cumplía. Y dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Ahora, ahí viene la parte que nos interesa, mujer de Urías Eteo. Ahí está. A David se le dijo, ya está casada. Y ahí está el pecado. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, ¿dónde empezó? ¿Qué es lo que llevó a David a consumar su pecado? El pensamiento, el deseo en su corazón. De tal modo que él no nada más imagina, no nada más desea, sino que dice, va, la traen, él la toma como mujer y después le dice, ya te puedes ir. Como eres mujer de Urías, no puedes quedarte aquí, vete a tu casa. Pero antes de que te vaya, purifícate. Ahora, Jeremías dice, aunque te laves con jabón y lejía, tu pecado está delante de mí. La cuestión aquí es, tú o yo podemos adulterar y que nuestra esposa o esposo no lo sepa. Y como Betsabé nos podemos purificar. Pero dice, aunque te purifiques con jabón y lejía, tu pecado está delante de mí. ¿Qué significa eso? Que las consecuencias de tu pecado no son físicas, son espirituales. Y es cierto o no, hermano, cuando nosotros fallamos en una área, ya sea una área sexual o una área espiritual, ¿es cierto o no es cierto que te aleja de la comunión con Dios? ¿O no? Cuando tú sabes que has fallado, no quieres ir a la iglesia, no quieres estar ahí, porque dices, le fallé a Dios.
Ahora, si lo traemos al plano matrimonial, cuando tú pecas o cuando una persona peca contra su cónyuge, cometiendo adulterio, se destruyó un matrimonio, se destruyó un hogar, se destruyeron unos hijos, se destruyó todo. ¿Por qué? Porque permitimos que eso llegue al corazón, y el corazón a la mente, y la mente desea, el cuerpo desea. Por eso Jesús dijo: a la verdad el espíritu está puesto para buscar a Dios, pero la carne es débil. Ahora, David comete el pecado de adulterio, pero no se queda ahí, porque después dice que la mujer queda encinta, queda embarazada. Ahora dice: ¿cómo voy a tapar el problema? Ya sé, voy a mandar a traer a Urías, le digo que se vaya a su casa, y usted me entiende, que vaya a su casa, que esté ahí con su esposa, y ya después le echamos el muertito. Es lo que dijo David, como no es que la Biblia diga así, pero es lo que literalmente pensó. ¿Sabes qué? Si Urías viene, van a decir que el hijo es de él. Pero Urías decía: no, mi rey, ¿cómo voy a estar yo aquí con mi mujer en mi casa y mis compañeros de batalla están durmiendo bajo el cielo? Y dijo: no. Y David se desesperó, que escribió una carta a Joab, y en la carta decía: manda a Urías Heteo delante de la batalla, quiero que muera. Y Joab lo obedece. Entonces David comete pecado de homicidio. Ahora, pregunta, y con esto voy a dejar aquí el tema para que sea interesante. Pregunta: ¿David cometió pecado, sí o no? Cometió adulterio. Ahora, ¿qué dice la ley acerca del adulterio? Tenía que morir. Ahora, ¿murió David? No, ¿verdad que no murió? Dios dice: ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Por eso David escribe y dice: bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado, porque él lo experimentó. Ahora, David no murió, pero las consecuencias de su pecado vienen adelante. Primero, lo primerito, el fruto del pecado siempre es o siempre está sujeto al juicio de Dios, siempre. El precio del pecado, del adulterio, de fornicación, siempre está sujeto al juicio de Dios. Por ejemplo, David o la mujer quedó embarazada de David, pero el juicio de Dios fue: el niño, producto del pecado, no vivirá. Y Dios tuvo que, por la vida de David, quitar al hijo. Murió el hijo por culpa del pecado de David. Ahora David decía, cuando pasó lo de su hijo Absalón, por amor al hijo, él dijo: Absalón, hijo mío, hubiese yo querido morir en tu lugar. Lo que dijo es: ojalá yo hubiese muerto y tú fueras el rey de Israel. Ahora, si miramos las palabras de David en cuanto a Absalón, lo podemos aplicar con el hijo de Betsabé. Seguramente David dijo: ojalá yo muera por mi pecado, pero que mi hijo viva. Pero Dios dijo: no, tú vivirás. Y sabe que vivir para David fue más duro que haber muerto, porque si hubiese muerto David no hubiera visto en los problemas de sus hijos. Pero Dios le dijo: no, tú no vas a morir, pero vas a vivir para ver las consecuencias de tu pecado. Y es lo que Dios hizo. David vivió y miró cómo Amnón, su hijo mayor, abusó de su media hermana. Absalón, que era el hermano de la media hermana de Amnón, se levantó y mató a Amnón. Y todo en los días de David. Muerto a Amnón, Absalón dice: quiero ser rey de Israel. Su hijo se levanta contra David. David dice: vayan, peleen, pero no maten a Absalón. Absalón va corriendo en el caballo, se traba en una rama porque
traía un pelo hermoso, dice. Yo creo que cabalgando el pelo iba así. Y en cuanto pasa en un palo, dice que el cabello se le enreda y el caballo pasó y Absalón quedó colgado. En los días de David. ¿Y qué hizo Joab? Dijo, mátenlo. Y los soldados le dijeron, pero el rey dijo que no deberíamos de matar a Absalón. Y Joab dijo, todos los enemigos del rey sean como Absalón, y le traspasa la lanza. Murió Amnón. Tamar fue abusada por su medio hermano. Absalón mata a su medio hermano. Absalón muere, y todo en los días de David. Ahora, por un momento de placer, por un ratito de deseo en el corazón, llevarlo al cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿conviene adulterar? La respuesta es no. El mundo te ofrece adulterar, porque dicen por ahí que el pecado sabe bien. ¿Quién desearía pecar si el pecado te produce una llaga en el cuerpo? ¿Quién? Si a mí me dijeran, si juegas fútbol, te va a salir llagas en las piernas, nunca voy a jugar fútbol. Pero como nunca me pasó eso, íbamos. Ahora, hablando de los niños con sus juguetitos, si Dios les dijera, ¿saben qué, niños? Si ustedes se roban un juguetito, se les va a mochar la nariz, ¿ustedes robarían? ¿Verdad que no? Porque ya dice, ay Señor, si me llevo este juguetito, me van a cortar la nariz. Nadie dice que el pecado no agrada en el momento, pero las consecuencias hacia tu futuro te seguirán, me seguirán. Por lo cual, lo que hacemos en secreto, debemos de saber que saldrá a público. Será una vergüenza, hermanos. Será una gran vergüenza cuando pase eso. Pero tenemos hoy a un sumo sacerdote más bien a un sumo sacerdote que pasó por lo que nosotros pasamos. Y dice que Él se compadece de nosotros, de nuestra condición. Por eso para Dios poder salvarnos tuvo que ser hombre, para entender nuestras pasiones, nuestras quejas, nuestras luchas, todo lo que somos. Él lo tenía que entender, Él lo tenía que experimentar. ¿Por qué? Solamente así iba a pagar el precio por nuestros pecados. Solamente así. Y entonces la Biblia dice, hemos estado cometiendo el pecado de adulterio en el corazón. La Biblia dice, tenemos un sacerdote perfecto y justo, por lo cual tú puedes venir con toda libertad ante el trono de Dios para pedir oportuno socorro. Eso es todo lo que la Biblia nos enseña, o más bien es la bendición de que Dios nos permite, aún sabiendo que hemos fallado, volver a Dios. El pecado en su momento es placentero, pero después las consecuencias no los podemos quitar de nuestras vidas. Por eso le dije, este tema es complicado y lo vamos a seguir hablando en el siguiente servicio. Así como está, cierre sus ojitos y cada uno se conoce. Cada uno de nosotros se conoce. Para los solteros que están aquí, dicen, nosotros estamos libres. Pero también Pablo en Romanos escribió, por causa de las fornicaciones es mejor que todos tengan sus esposas. Así es que todos entramos en el paquete. Y tú te conoces, yo me conozco. Así que según tu condición, así oremos delante de Dios y pidámosle perdón. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, mi Dios. Es un tema difícil, complicado, pero Señor Jesús, sabemos que debemos de hablar tu verdad
y no disfrazarla, Señor. Somos llamados a predicar, Señor, con verdad y no quitarle a tu palabra, sino decir la verdad, Señor. Todos somos, Señor Jesús, sabemos que llevamos juicio en nuestros hombros, en nuestras vidas, sabiendo lo que sabemos y enseñando lo que enseñamos, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, lleva juicio cuando escucha palabra tuya, Señor. Ahora lo único que pedimos es que nos des la fortaleza, nos des, Señor Jesús, el valor para seguir adelante, Señor, y que podamos, Señor Jesús, seguir adelante en tu camino, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado con nosotros y los que verán, Señor, el video después, Señor. Ojalá y, Señor, sea de bendición para sus vidas, Señor. Bendíceles y guárdales, Señor. No nos olvidamos, Señor, de seguir orando por nuestros hermanos que pasan necesidades. Tú los conoces, Señor, y te rogamos, Señor, por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Amén. Y amén.